Muy, pero muy bienvenidos a esto que es un taller donde vamos a estar hablando acerca de nuestra mente, cómo renovarla, porque realmente necesitamos renovar nuestra mente para que nuestra vida se transforme. Y este es un taller basado en un libro que justamente tiene por nombre Mente renovada, vida transformada. Lo escribió mi amiga Betty, que va a estar dando el taller, y realmente es una bendición poder estar este grupo de gente de diversos lugares, tanto de Argentina como de afuera de Argentina, de Ecuador, de México, no sé si algún otro país se unió en este momento, pero realmente es una bendición, así que más que bienvenidos todos y vamos a tener un tiempo donde el Señor nos va a estar hablando, ¿eh? Y esa es la idea, aprender cosas nuevas o quizás refrescar algunas que están ahí olvidadas, ¿eh? Así que ya sin más, yo lo que quiero es que Betty salude primero y después entonces ya vamos a pasar a la presentación. Betty. Bueno, un gusto, una alegría de verlos a todos los que nos están acompañando. Y estaba pensando, hoy un anciano de mi iglesia me saludó y me decía la bendición que tenemos. Y yo le decía que me emociona pensar que hay cristianos en tantos lugares del mundo y eso es tan agradable, poder conocernos, poder encontrarnos, aunque sea por Zoom, pero bueno, una alegría de compartir con ustedes experiencias que dejamos teniendo desde hace. Bueno, qué bueno, Betty, gracias. Lo que vamos a tratar es de que tengan los micrófonos cerrados. Y yo, antes de la presentación, les quiero contar un poquito. Betty vive en Presidencia Roque Sáenz Peña, en la provincia del Chaco, en Argentina. Tiene tres hijos varones, nietos también. Y ella es predicadora, conferencista, maestra de la palabra, escritora y toda esa riqueza que el Señor, mire, yo sé que ella escribe de hace mucho tiempo y toda esa riqueza la está volcando en estos libros que está escribiendo, porque ella ya tiene otro libro de antes, a ver si lo pueden ver, Confesiones a Corazón Abierto, su primer libro, y este libro en el que está basado el taller es Mente Renovada, Vida Transformada. Así que voy a compartir pantalla ahora entonces para que podamos ir viendo el temita. A ver, me avisan si ven bien la pantalla, así con una manito arriba. Mientras voy haciendo entrar a la gente que va solicitando unirse. Bueno, mente renovada, vida transformada es el taller que vamos a estar compartiendo ahora. Y este libro cuenta la historia de una joven que no solamente aprendió a creer en Dios, sino a confiar en Él em, y a seguir su guía, obedeciéndole. Betty le enseñó a ella. Ella era una empleada doméstica, hacía la limpieza y varias cosas en la casa de Betty, y tenía una mentalidad, una pobreza mental terrible, no solamente pobreza en cuanto a dinero, sino también en sus ideas, en sus pensamientos. Entonces, ella aprendió a confiar en el Señor gracias a las instrucciones que Betty le fue dando. Dice, gracias a eso logró salir de una vida de dolor y miseria para alcanzar alturas que nunca imaginó, con una mente renovada y una vida que sigue transformándose gracias al poder de Dios. Ella es hoy una empresaria, ¿eh? Así que fíjense cómo cuando uno renueva su mente realmente puede alcanzar grandes cosas, no solamente en cuanto a dinero, sino en cuanto a concreción de proyectos, en cuanto a ir más allá de lo que podemos pensar. Eh, Voy No a se ve bien. presentarles, Mm. ¿cómo? No se ve bien, Esther, se ve medio cortada las palabras. ¿Ahora?
Ahora parece que sí, vamos a ver, pero Bueno, igual. yo les voy a compartir ahora un video que es acerca del libro de Betty, así que acá está, a ver si lo podemos ver. ¿Lo ven? Sí. En mi mente encadenado, atrapado en la mentira, pero tu amor me ha encontrado y me das una vida nueva. Dios me rescató de una vida de violencia, de una vida de pobreza, de miseria. Hoy, la que soy hoy, no es ni el rastro de aquella Rocío Ponce de años atrás. Tu poder me libera, me has renovado por tu amor, transformado por tu gracia, renovado. Bueno, esa fue ese es el video de promoción del libro de Betty. Ahí vemos la portada de una manera más clara. Yo se las mostré por la cámara, pero ahora la ven ahí. Y este libro está dividido en tres módulos. El primero habla acerca de la identidad. Esto Betty ahora lo va a desarrollar un poquito más. El módulo 2 habla sobre la acción y el módulo 3 sobre los resultados. Em, Creo que esto lo vamos a pasar porque Betty ya va a estar hablando acerca de esto. Y entonces ahora sí, yo ya quiero dejarles con Betty. Adelante. Eh, Cuando uno piensa en las limitaciones que tenemos los cristianos, a veces parece mentira, ¿no? Porque uno encuentra muchos cristianos llenos de conocimientos de la palabra, saben textos de memoria, conocen la palabra quizás completa de punta a punta. Algunas personas, siempre insisto, que tenemos la mala costumbre de decirle a la gente que lea la palabra y no insistimos en que escudriñen la palabra. Hay una gran diferencia entre leer y escudriñar la palabra. A Rocío esto le produjo una confusión muy grande. Ella siempre pensó que las bendiciones de Dios eran materiales y que esas bendiciones materiales tenían que ver con los que eran líderes de la iglesia, los pastores, los maestros de escuela dominical, etcétera, etcétera. Me costó mucho hacerle entender las dos cosas fundamentales, que todos los cristianos, los hijos de Dios, no hay hijos privilegiados. Dios no tiene hijos privilegiados. Al contrario, Dios a todos los hijos nos da la misma posibilidad. La diferencia está en que algunos la aprovechan y otros no. Si Dios no hace diferencia entre un hijo y otro, ¿por qué nosotros nos autolimitamos con nuestra mente cuando no vemos que las riquezas que Dios tiene están a nuestra disposición? eh, es como, insisto, en el Salmo 23:5, el Señor nos prepara una mesa llena de manjares que dice que hasta puede avergonzar a nuestros enemigos. Y sin embargo, nosotros hacemos dieta cuando tenemos todas las posibilidades. Entonces, no solo le tuve que enseñar a Rocío no solo a creer en Dios, sino a creerle a Dios. Si Dios dice que todas esas riquezas son para nosotros, ¿por qué no las disfrutamos? Ahora,
Una cosa que hay que tener muy presente, las riquezas no siempre tienen que ver con lo material. Las cosas materiales no son ni bendiciones ni las verdaderas riquezas espirituales. Empecemos, porque el Señor Jesús dijo que eso también lo tuvo que aprender. Búsquenme a mí primero. Todo lo demás les voy a dar por añadidura. A Rocío le costó muchísimo aprender a depender, a confiar, a creerle y a disfrutar lo que Dios promete. Nosotros fuimos haciendo durante muchos años con ella un trabajo integral, no era solo ver para arriba, ver a Dios, porque eso es lo más importante. Cuando ella entendió que Dios llega de un medio celestial a un medio humano como el nuestro, y es como si una manguera se metiera desde el aire adentro de un recipiente con agua sucia, y tiene que empezar a poner agua limpia para poder, el agua limpia llega a nuestra vida completa porque es el Espíritu Santo. Pero tenemos que permitirle al Espíritu Santo que vaya teniendo más de nosotros para que Él nos enseñe, nos ayude. Hay gente que todavía pide más Espíritu Santo cuando lo tenemos completo. Cuando ella entendió esto, que cuando nosotros aceptamos al Señor en nuestra vida, cuando Él llega a nuestra vida, comienza a hacer un trabajo y tiene que pasar de vivir en nosotros a habitar en nosotros. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué les parece a ustedes? Piensen un poquito qué diferencia hay entre vivir en nuestra vida y habitar en nuestra vida. ¿Cómo lo ilustrarían ustedes? Yo lo ilustro de esta manera. Lo ilustro como una casa. Cuando llega una visita, uno generalmente la recibe en el living de la casa, ¿verdad? Pero cuando viene alguien a vivir con nosotros, entonces, ¿qué tiene? Va llenando todo, se desplaza por toda la casa sin límites, sin pedir permiso, porque es como el dueño de la casa, es el dueño de la casa. Entonces, cuando Dios llega a nuestra vida, nosotros tenemos que cada día permitirle que tenga más de nosotros para que nuestras vidas puedan tener una relación completa y constante con Él. La segunda cosa que tuvo que aprender es que en la relación con Dios no puede ser orar a la mañana y orar a la noche. Es como si yo voy de viaje. Cuando veníamos con Esther en el viaje, ese viaje que hicimos por Córdoba, y acá cuando viene y vamos a Santa Silvina, no nos alcanza el tiempo para hablar todo el viaje. No es que hablamos cuando salimos y hablamos cuando llegamos. Hablamos durante todo el viaje. El Señor dice, orar sin cesar. Nosotros generalmente acostumbramos a orar a la mañana y a la noche, cuando en realidad la oración es lo que realmente nos tiene conectados con Dios. ¿Saben lo que descubrí estos días leyendo un artículo científico? Que 12 minutos de oración producen en el cerebro una reacomodación de las neuronas y van produciendo neurona, parte de los neurotransmisores que producen alegría, felicidad, que producen bienestar, que producen sanidad en el cuerpo. Miren ustedes lo que uno descubre. La ciencia viene a descubrir lo que Dios ya nos dice de hace miles de años. Entonces nosotros tenemos que tener la inteligencia mental, dice Romanos 12:2, después va a aparecer el texto, acá está. Nosotros tenemos que pensar en que la manera de mirar las cosas, no vivan ya como vive el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Cuando uno cambia los pensamientos, cambia los sentimientos, dicen los psicólogos, y a la vez puede cambiar también su vida, su acción, su manera de disfrutar como cristiano. En Estados Unidos, cuando uno está enfermo, le ponen un cartelito que tiene números del 1 al 10 y le dice cuánto le duele.
Y yo le pondría a los cristianos un cartelito que diga del 1 al 10 cuán feliz usted es como cristiano. Porque hay rostros, hay personas, hay cristianos que uno los ve como amargados, derrotados. No quiere decir que estemos todo el tiempo riendo, no, pero quiere decir que no se prolongue la depresión, ni los malos momentos, ni los bajones en el tiempo. Porque nosotros tenemos a este Dios maravilloso que nos ha dado todas las cosas ya para que las disfrutemos. Por allí escucho gente que dice, ay Dios, dame paciencia. La paciencia la tenemos. Tenemos el amor de Dios, que es, también eso es importante. Si usamos nuestro amor, por ahí nosotros vamos a tener un amor muy limitado, ¿no? Porque mi amor es chiquitito. Generalmente con el amor humano, con el amor de cada uno, amamos los que nos aman, vamos a ayudar a los que queremos, vamos a primero esto, primero este, el otro. En cambio, cuando tenemos el amor de Dios en nosotros, y recuerdan cuando llega el amor de Dios a nosotros, desde el momento que Dios llega a nuestra vida, porque Dios es amor. Pero es el amor perfecto, ese amor que excede a la humanidad que nosotros tenemos. Esta humanidad que a veces nos lleva a mirar al otro o aún a relacionarnos con Dios de una manera como falta de eh, de una realidad que tendríamos que vivir y disfrutar. Cuando miramos a Dios, si nosotros vemos a este Dios maravilloso, ¿qué menos podemos tener que decirle? Hay una palabra que Dios usa cuando habla de obedecerlo a Él. Él dice, miren, la palabra en hebreo significa observen, miren quién soy yo. Miren lo que creo en la naturaleza, en nuestros propios cuerpos. Yo siempre pienso los médicos, cómo los médicos, todos los médicos no creen en Dios. Cuando ven la perfección del cuerpo humano, a mí me encanta investigar para qué sirve cada parte. Yo soy óptica, he tenido óptica muchos años, negocio de óptica, y cuando estudiábamos la córnea, una cosa tan simple, es una membrana que tiene 5 capas y cada capa tiene una función diferente. Entonces uno empieza a analizar y vea la maravilla de la creación de Dios, la maravilla que es nuestro Dios. Y cuando vemos eso, no podemos menos que decir, bueno, a este Dios que antes, como dijo Job, de oídas lo habíamos oído, pero ahora mis ojos te ven, ahora que está en nosotros, que lo tenemos en nosotros, dentro de nuestra propia vida, entonces nosotros tendríamos que aprender a creerle a Él todo lo que Él nos dice, todo lo que Él nos enseña, todo lo que Él nos promete. Es difícil, para Rocío fue bastante complicado y muchas veces ella se enojaba, se iba del trabajo con la enojada, con trompa, ¿no? Con enojo. Y ahora me dice, ¿te acordás cuántas veces el trabajo que te di? Porque no todos los cristianos están dispuestos a ver la vida cristiana desde el punto de vista de la naturaleza de Dios, de la eternidad de Dios, de la altura de Dios. Eh, Cuando tuve la cirugía de cáncer, había momentos en que los dolores eran imposibles casi de soportar, pero el Señor me ayudaba era como que me sostenía en sus brazos y se me iba, no sentía ni las sábanas que también me molestaban. El Señor hace esas cosas. También cuando uno está muy metido en los problemas, sobre todo yo creo que lo que más nos afecta son los problemas de salud y económicos. Pero saben que las bendiciones de Dios no tienen que ver ni con la salud ni con las cosas económicas. Las bendiciones de Dios tienen que ver con la parte espiritual, la naturaleza eterna de Dios.
Entonces, nosotros tendríamos que aprender, como fue aprendiendo Rocío, que, porque ustedes creen, Esther dijo, ahora es empresaria, y ustedes deben imaginar que tiene un emporio, un negocio que deslumbra, ¿no? Y sin embargo, está teniendo muchos problemas económicos para poder salir adelante en este tiempo. Nosotros tenemos un país que recién está queriendo empezar a acomodarse en la parte económica, vive en un barrio donde la mayoría de la gente son lo que nosotros le llamamos los planeros, los que vivían de planes del gobierno, no, bueno, del gobierno, de los impuestos de todos los ciudadanos, ¿no? Vivían de eso y eso hizo que mucha gente no se esforzara en trabajar ni en hacer cosas para mejorar su vida. Cuando uno tiene a Dios, no tendría por qué vivir de esa manera, pero tampoco tiene necesidad o tiene que ser multimillonario. Hubo modas en nuestro país y en el mundo de cristianos donde se ha hecho énfasis sobre diferentes cosas que son terrenales, cuando en realidad lo que Dios dice, búsquenme a mí primero, es algo celestial. Y una vez que llega lo celestial a nuestra vida y nosotros lo podemos, lo podemos ver, le podemos creer y lo podemos obedecer, esa vida nuestra va a ir creciendo de manera que cuando nosotros leamos la palabra, vamos a poder leerla de manera que nos enriquezca. Mire, el otro día, el domingo, estábamos con unos amigos, Esther los conoce, Andrés, Norma y Miri Acosta, y estábamos charlando un poco de este tema. Nosotros muchas veces eh, nos perdemos de disfrutar cosas porque estamos tan metidos en nuestra realidad, nuestra humanidad, que no nos permite levantar la cabeza y mirar hacia el Señor y ver que Él ya nos dio, está en nosotros, y Él ya nos dio todas esas cosas que podemos necesitar. Porque si nosotros creemos lo que dice Job 42:5, hasta ahora solo te habíamos oído, o sea, si hasta ahora solo oímos de Dios, si hasta ahora solo nos alimentamos con lo que otros comen de la palabra, con lo que otros se enriquecen de la palabra. Que está bien leer devocionales, es hermoso, está bien leer libros, pero aprendamos también a investigar, a meternos en la palabra para que la riqueza que Dios nos tiene para nosotros la podamos disfrutar cada uno. No esperemos el domingo a ir a la iglesia, sentarnos y abrir la boca para que otro, el pastor o el que predique, que ya se alimentó de la palabra, ya la disfrutó, ya la saboreó, ya la incorporó, nos ponga la comida ya digerida, como decimos que como un tero, ¿no? Los teritos de bebé no pueden digerir la comida. La madre tiene que buscar la comida, comerla, digerirla, regurgitarla y ponérsela en el pico de los teros. Hay otras, las palomas creo que también tienen el mismo sistema. Pues nosotros muchos cristianos, como hacía Rocío, se conformaba con el alimento de los devocionales, que son alimentos hermosos, pero es de otro. Lo que nosotros insistimos, lo que le enseñé a Rocío, es a meterse en la palabra y poder alimentarse ella con la palabra para que después su vida pueda poner en práctica lo que ya comió. Cuando nosotros comemos los alimentos, se incorporan a nuestro organismo un montón de vitaminas, minerales. Entonces, tenemos que empezar a renovar nuestra mente y cuando miramos a Dios y miramos para arriba, empecemos a alimentarnos de toda la riqueza que Dios tiene, las manjares que Dios tiene para nosotros en su palabra, los consejos, las sugerencias. Miren, la palabra hasta habla de las medianeras. Es un Padre cercano, es un Dios que es nuestro proveedor, nuestro protector,
Lean el Salmo 23 y ahí está todo lo que Dios es para nosotros. Y nosotros somos hijos del Rey y vivimos como mendigos. Tenemos los manjares y vivimos anémicos, porque no aprendemos no solo a renovar, la renovación de nuestra mente tiene que empezar viendo al Dios en el que creemos, al Dios que está en nuestra vida, que no es lejano, no es castigador. Yo siempre insisto en esto, hermanos. Dios nunca nos castiga. Dios tiene leyes establecidas, así como tiene leyes de la física, leyes de la gravedad, leyes de diferentes tipos. Espiritualmente tiene leyes. ¿Qué nos pasa si yo, qué me pasa a mí si yo con mi vehículo cruzo un semáforo en rojo? Después digo, ay, la verdad que ay, qué injusto, me castigaron con una multa. ¿Y qué menos? Entonces, cuando nosotros quebrantamos la voluntad de Dios, quebrantamos las leyes de Dios, es cuando nosotros nos vamos, no es castigo, sino es consecuencia de la desobediencia o de la omisión, de pecado de comisión o de omisión. Pero no podemos decir que Dios me castigó. Si yo hubiera permanecido respetando las señales del camino, el Señor no tendría que pagar con multa, no tendría consecuencia de mis propias decisiones. Por eso Dios no es un lejano ni castigador, es cercano, es un Dios bueno, es un Dios fiel, es un Dios que nunca nos falla. Hermano, si alguien me dice que Dios alguna vez le falló, está equivocado, está viendo un Dios que no es el Dios que nosotros tenemos, conocemos, ni el Dios realmente verdadero. Verlo correctamente transforma primero mi interior. Y una vez que mi interior se transformó, mire, a veces hay gente que le ofrece la unción. Cuando nosotros tenemos la unción permanente, porque si tenemos a Cristo, tenemos el ungido. Entonces todos tenemos lo que tenemos a Cristo, tenemos la unción. Disfrutémosla, disfrutémosla, porque la unción significa esa plenitud de Dios en nosotros, esa forma de poder encarar, de poder ver las cosas. Hay un dicho que me dijo muchas veces mi hijo, uno de mis hijos, a mayor madurez, a mayor relación con Dios, hay mayor revelación de Dios. Entonces, si nosotros queremos tener mayor conocimiento, pero no solamente intelectual, sino de vida, de poder disfrutar este Dios, tenemos primero que ver a Dios en nuestro interior y luego entonces vernos a nosotros mismos. Es la segunda cosa que le enseñamos a Rocío. Era primero ver hacia arriba, pero también después vernos a nosotros mismos. ¿Cómo me veo yo? ¿Cuál es mi identidad? Si yo soy hija del rey, ¿por qué vivo mal? ¿Por qué vivo como mendiga? Si yo soy libre, porque dice que Cristo nos hizo verdaderamente libre ¿de qué? De todo, de los traumas, de los complejos, de la esclavitud, aún a veces hay iglesias que tienen paradigmas tan tóxicos que esclavizan a sus miembros con tradiciones, con costumbres, malas costumbres, con exigirle que se vistan de una determinada manera o que cuando Cristo nos hizo libre de todas las cosas para poder vivir llenos de Él, vaciarnos de todas esas cosas que nos van impidiendo. Cuando Rocío empezó a ver la libertad de Cristo, eh, creció de una manera, porque uno a veces tiende a depender de un trabajo, a depender del esposo, a depender de los hermanos, a depender del pastor. Esto es muy importante tener claro. Nosotros, para poder vivir bien como cristianos, no solo tenemos que ver claramente a Dios, creerle y obedecerlo, sino que también tenemos que ver cuál es mi posición en Cristo. Me tengo que ver primero hacia adentro.
¿Qué problemas estoy teniendo? Si soy una nueva criatura en Cristo, si ya las cosas viejas pasaron, aunque nos quede la nueva naturaleza, aunque algo de la carnalidad, de la tendencia a pecar, pero ya no nos queda la costumbre de pecar, pero sí vamos a seguir pecando. Mi dicho es, dejamos de pecar el día que tengamos la mortaja puesta. Antes no esperen dejar ser perfectos, porque ninguno de nosotros vamos a ser perfectos, pero sí podemos ser maduros. La Biblia nos habla, el Señor nos dice que hay tres clases de cristianos, ¿verdad? Los niños, eso que todavía tienen años y hay que estar cambiándole los pañales y algunos con olor feo. Los carnales, los que todavía su vida no ha sido llena completamente del Espíritu de Dios, como para ir sacando las cosas estas que le van molestando, que lo llevan a pecar, como decía el apóstol Pablo, que Dios dice a través del apóstol Pablo, las cosas que quiero no hago y las cosas que no quiero esas hago. O sea, hay algo en nosotros que nos impulsa, pero hay un buen ejemplo, creo que todos lo deben conocer, de los dos animales. Uno blanco y uno negro. Los dos pelean, pero ¿cuál de los dos va a vencer al otro? El que esté mejor alimentado, hermano. No hay vuelta, no hay secreto. Si nuestra vida está bien alimentada en las cosas del Señor, nosotros podemos creer que mire todo lo que dice que somos. Somos un pueblo elegido por Dios. A mí me gusta la otra versión, pero la vamos a leer en este, después se la digo en la versión Reina Valera. Ustedes son un pueblo elegido por Dios, sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo que pertenece a Dios. Él los eligió para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en la luz maravillosa. En la otra versión dice, vosotros sois real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Miren, también son cosas tan ricas, tan maravillosas. ¿Cómo me veo yo? Eh, la forma en que nos vemos depende de cómo vemos a Dios. Ustedes saben que nuestra identidad no se basa en nuestro pasado, no somos los hijos, no somos los que nos dijeron nuestros padres. Vieron que hay padres, por ejemplo, que les dicen, no servís para nada, o lo comparan con los hermanos, o los tienen como si fueran menos porque son hijos. Nosotros tenemos que entender que todas esas cosas con Cristo quedaron en el pasado, ya no están en nuestro presente. Nuestro presente es la nueva identidad y no lo vamos a conseguir de golpe, pero lo podemos ir consiguiendo paso a paso. Con Rocío, ella tenía una gran desvalorización porque encima era mujer golpeada. Su esposo la golpeó desde los 15 años que se juntó con ella hasta hoy, hasta que se pudo separar de él, cristiano, hablamos de esposos cristianos, ¿no? Y acá entramos en una realidad que a veces me gusta charlar esto de que hay iglesias que le obligan a los creyentes golpeados. En la iglesia donde ella estaba, sus pastores sabían que su esposo la golpeaba y nunca hicieron nada para ayudarla. Al contrario, la obligaban a ella a someterse al esposo, a ser violada por su esposo, la obligaban a besarlo, a orar por él, y él también, cristiano, iba a la iglesia, cantaba, levantaba sus manos, y los pastores sabiendo no hicieron nada para ayudarla. Entonces, a veces los líderes de las iglesias entendemos mal la palabra. Dice Jesús que la única causal de divorcio es el adulterio, pero él va más allá. Él dice que el adulterio no solo es físico, no es solo sexual. El adulterio también está en nuestra mente
cuando hacemos cosas que no son esenciales de lo que el Señor nos enseña. Fíjese, el Señor dice, el marido debe amar a su mujer como Cristo a la iglesia. Nunca vi que Cristo la agarre a patadas, a trompadas a la iglesia. Entonces, ¿no les parece también que este tipo de personas golpeadoras o que no proveen para su hogar o que tampoco son los sacerdotes del hogar están siendo como adúlteros? Están adulterando lo que es la esencia del matrimonio. Bueno, como esto, hay muchos temas que uno tiene que ir viendo y aprendiendo más allá de la lectura superficial de la palabra. Somos hijos llamados valiosos, por lo tanto nadie tiene que golpearnos, ni agredirnos, ni de palabra, ni de hecho, ni de ninguna forma, ni siquiera líderes de la iglesia, ni siquiera la familia, ni siquiera nadie. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos del Rey y él nos ha dado un lugar donde tenemos que respetar y ser respetados. Dios nos ve con ojo de amor, no de juicio. El otro tema es que en la identidad tiene que ver que nosotros no tenemos que pensar que nuestra identidad está fuera de Dios. Ser hijos de Dios tiene dos puntas. Ustedes vieron que hay hijos que se avergüenzan de sus padres y hay padres que se avergüenzan. Esto no, en la identidad nuestra como cristianos, nunca nos vamos a avergonzar de nuestro papá, porque Él es perfecto, es todo sabio. Entonces, nosotros nunca nos vamos. Pero en Hebreos 11:16 me encantó una vez, miren que lo habré leído no sé la cantidad de veces, pero un día, como dice Marcelo Lafit, ese texto me saltó en la cara. Leía y descubro cuando Dios le dice, pero Dios no se avergonzó de llamarse el Dios de ellos. Hermano, cuando nuestra identidad no la tenemos clara o cuando nosotros no somos hijos, claro, no mostramos a Dios con toda claridad, estamos exponiendo el nombre de Dios, estamos mostrando un Dios deformado. Cuando nuestra vida no refleja claramente a Dios, estamos mostrando como le pasó a Moisés, ¿se acuerdan? Moisés, cuando Dios le dijo, hablale a la piedra, a la roca, y él la golpeó. ¿Qué mostró? Un Dios iracundo. Nosotros, dice el Nuevo Testamento, Dios nos dice, somos cartas vivientes, yo le llamo púlpitos. Cada vez que nosotros andamos por la calle, estamos predicando, estamos mostrando en quién decimos creer. Entonces hay que tener una coherencia entre lo que decimos que creemos y lo que vivimos de eso que creemos. Si somos hijos de Dios y tenemos el propósito de mostrar a Dios con nuestras vidas, ¿dónde? ¿Los domingos en la iglesia nomás? No. Todo esto que fue aprendiendo Rocío le fue ayudando a cambiar su actitud, su visión de sí misma, su visión de Dios primero, su visión de sí misma, cómo ella se podía eh, comportar como cristiana, pero también cómo debía vivir. Si decimos que somos, tenemos que mostrar lo que decimos que somos. Tiene que haber una coherencia. Y la tercera cosa que aprendió es que de la manera en que ella fue ayudada, también ella tenía que ayudar a otros para ayudarlos a salir de las distintas pobrezas mentales. Ahora, con este tema es muy complicado. Saben que cuando Rocío entró a trabajar a mi casa, entraron dos chicas más para ayudarme a cuidar a mi amiga Lucy, que ya estaba muy enferma. Y estas tres chicas le di la misma oportunidad. La única que lo logró, lo vio, fue Rocío. Y aunque le costó, salió de sus pobrezas mentales y como dijo Esther, hoy es una empresaria
es peluquera, pedicura, manicura, depiladora. Ahora quiere estudiar para masaje. Tiene un negocio de como una venta un kiosco que vende un poco de todo. Verdura, un poco de carne, mercadería, diferentes cosas. ¿Y saben cómo ella va a hacer las compras? Con una motito. Esta mañana se fue temprano a buscar una bolsa de papa y una bolsa de cebolla y llevó en su moto. Hay que trabajar, hay que esforzarse para lograr cosas, pero con Dios todo se puede. Entonces, ella en el barrio, miren, si ustedes hubieran visto ese barrio cuando ella llegó a vivir allí, las casas eran 4 palos y nylon negro de techo y de paredes. Era esa las paredes de ese barrio. Y ella empezó a edificar al principio con ladrillos de canto, pero de material, comenzó a hacer el negocio, le digo, hacer primero el negocio para poder empezar a trabajar. Hizo primero el negocio, dividió el negocio y vivía en una parte del negocio. Es decir, cuando uno tiene la visión clara de quién es Dios, quiénes somos nosotros y cómo nosotros podemos vivir, podemos mostrar. Hoy voy por ese barrio y sabe que el 90% de las casas ya son de material, han ido cambiando. Cuando ella llegó, la luz que tenían eran enganchados. No sé si saben lo que es enganchado. Los cables pasan por la calle y la gente se enganchaba con un gancho y usaba esa luz. No tenían medidores, nada, ni pilares, nada. Entonces, lo primero que le dije, bueno, mi hijo le dijo, poné trifásica de entrada, una luz muy buena. Entonces puso trifásica, hizo bien las cosas. De ahí en adelante, todo el resto tuvo que hacer el pilar, poner medidor, no engancharse más en la luz, para traer el agua del, ¿cómo se dice?, potable a su casa, cavó 3 cuadras con pala. Entonces, no quiere decir que teniendo una buena relación con Dios, creyendo en Dios, Dios le va a dar todo servido. Hay que trabajar. Lean en el libro, hay un estudio bien profundo de Proverbios donde explica por qué la gente es pobre económicamente o por qué la gente es pobre en todas las áreas de su vida. Porque no trabajan, ni aún gente rica. Hay un proverbio, un texto que dice que tenían campos, tenían las tapias, tenían todo, pero le dejaron que se vaya viniendo abajo. Hay gente que tiene muchas cosas, pero no las sabe mantener, no las sabe. Todo eso depende de la relación con Dios y de la visión de uno mismo. La aplicación entonces es que yo le dije a ella este texto, lo que otros hicieron con vos, vos hacelo con tu vecino. Pero no se desilusionen cuando ustedes quieran hacer esto, porque el tema es, uno le ayuda al principio con algunos pescados, pero después hay que darle la caña, hermano. No, no estemos alimentando a la gente sin que ellos se lo ganen. Entonces, el tema es que aprendan a pescar, que aprendan a buscar las carnadas y después pueden estar hacia afuera. Una mente renovada produce frutos que otros puedan ver. Cuando la vieron a ella y vieron que le iba bien, que no tenía que ir 3 cuadras con los bidones a buscar el agua potable, entonces la gente comenzó también a ayudar a cavar y a buscar de tener agua en su propia casa. Como les dije, lo hicieron de material. Uno tenía un baño que era así afuera, un pozo nomás, un olor, una cosa horrible, y ahora hizo un baño ya dentro de su casa. La influencia de alguien. Ahora, no todos van a querer cambiar o no todos van a poder querer cambiar, porque hay varias formas de verlo, pero entendamos, si alguien no quiere, estas 2 chicas que no quisieron siguen viviendo la vida chata. Y una de ellas también es cristiana, pero no pueden salir, no pueden ver otra cosa, no,
no entiendo dónde, pero bueno, hay que aceptar que no todos van a querer salir de las pobrezas mentales. Eh, si no vivimos para servir, para impactar, para mostrar a ese Dios maravilloso, hermano, nuestra vida va a ser una vida que no deje huellas, que pasemos por esta vida. El Señor dice, no se avergonzó de llamarse el Dios de ellos. Y cuando uno empieza a analizar lo que eran esta gente de cual Dios no se avergonzaba, uno tiene que empezar a soñar, Señor, ayúdame a vivir de tal manera que no te tengas que avergonzar de mí, que cuando alguien me vea, decía una pastora, que nadie se sorprenda de verlo entrar a la reunión, al lugar donde se congrega la iglesia. Hermanos, hay gente que uno dice, mira, y ese era cristiano. Con nuestra vida, en vez de reflejar a Dios, estamos desfigurando la imagen de Dios. Y la forma también de mostrar a Dios es haciendo con otros lo que alguien hizo primero con nosotros. El amor es el fruto que contiene todo lo demás. Acuérdense del fruto del Espíritu. Ahí tenemos todo. Miren, tenemos tantas riquezas de Dios y no las sabemos aprovechar porque nuestras pobrezas mentales nos llevan a creer que Dios solo hace cosas con ciertos cristianos y no con otros. A veces los mismos líderes sembramos errores. A veces los mismos líderes hacemos cristianos dependientes de nosotros y no del Señor. Ella aprendió a soltarse de mi mano, aprendió a confiar en el Señor, ni siquiera en su trabajo, ni siquiera en lo que ella puede lograr, sino confiar primero en el Señor. Que si no viene del Señor, que si el Señor no nos enseña, no nos guía, no nos da la fuerza, todo lo demás no tiene sentido. Por eso la buena relación con Dios va a ser una buena relación horizontal con nosotros mismos y con los que nos rodean, la familia, los amigos, los hermanos, los vecinos, con todo lo demás. Ese es el fruto del Espíritu que mostramos a Dios como a Dios le gusta para no avergonzarse de nosotros. No sé, Esther, si querés que vayamos a otra cosa. Sí, Betty, vamos a decirle a la audiencia que vamos a tener estas preguntas para conversar en un ratito. Ah, Ahora lo vamos a poner de vuelta. mm, Está hablando aquí de las tres etapas o cosas que nosotros sí, tenemos que hacer. ¿Qué imagen equivocada de Dios necesito dejar atrás? ¿No? Porque primero miramos hacia arriba. Después, cuando miramos hacia adentro, ¿qué mentira sobre mí estoy listo para soltar? Y después, cuando tenemos que impactar a los demás, ¿qué decisión concreta puedo tomar para vivir como hijo de Dios? Así que en un ratito vamos a estar conversando sobre estas preguntas, vamos a estar conversando entre todos, lo que ustedes quieran compartirnos también, pero yo les quiero hacer una invitación. Nosotros ahora los días 15, 22 y 29 de octubre, que son 3 miércoles, vamos a estar dando un taller intensivo. Esta vez es arancelado. Este que estamos ahora es gratuito, pero este va a ser arancelado eh, para desarrollar en profundidad. Cada sesión va a ser una de estas áreas, ¿no es cierto? La primera sesión va a ser cómo vemos a Dios. Y les puedo leer del libro los títulos de los capítulos para que ustedes vayan deleitándose en lo que vamos a estar conversando, porque Betty tiene mucha riqueza. Ella no pudo meter en este libro todo lo que quería decir, pero en el taller seguramente va a estar tocando muchos de estos puntos, ¿no? El comienzo de esta aventura, ver a Dios en toda su grandeza, conocer a Dios como una realidad cotidiana, no solamente un Dios lejano, sí, las razones para conocer a Dios, ver a Dios como el Dios de toda gracia, ver a Dios como mi pastor, ver el orden de Dios, ver la diferencia entre la relación
y la religión. Comprender la diferencia entre leer y escudriñar la Biblia y los consejos para meditar esta verdad. La siguiente sesión va a ser cómo nos vemos a nosotros. Y acá hay unos temas fabulosos que Betty toca. Mi posición en Cristo. Mi posición en Cristo define mi realidad. No hay una fórmula mágica para salir de la pobreza mental. La esperanza no es locura, de adentro hacia afuera. La ventaja de las desventajas. Ese capítulo a mí me encanta. Aparte Betty lo escribe con una amenidad, ¿no? Ella es muy amena cuando escribe. ¿Qué El es lo que ancho vivo? mundo, ¿cómo? ¿Qué es lo que vivo? Digo, con las Sí, desventajas que tengo que tomarlo de la manera jocosa, porque si no, viste, sí. Fíjense, escuchen este otro título, El ancho mundo de los de mente estrecha. Parece un trabalengua, pero vamos a ver ese tema en la sesión 2. Y después en la sesión 3, ¿cómo podemos ayudar a los demás? Así que bueno, ve y haz tú lo mismo. Es la síntesis de la sesión número 3. Además, estos talleres son fantásticos también para que los pastores y los líderes los puedan aprovechar en sus iglesias, porque Betty está disponible para hacer talleres tanto presenciales como online. Así que si ustedes quieren, después conversamos. Ahí está el código QR, pero después esto yo lo voy a poner también en el grupo de WhatsApp, en el cual estamos todos juntos allí. Y fíjense que tenemos obsequios para ustedes. Primero, bueno, el acceso a las grabaciones. Vamos a tener recursos descargables. Eso es el resumen de cada sesión, pero además un cuadernillo de tareas, porque es muy importante que podamos practicar o responder preguntas, sí. reflexionar. Eso va a ser un recurso muy útil. También el libro de Betty. Eso va como obsequio, esta vez en versión digital, el libro Mente Renovada, Vida Transformada. Y por supuesto vamos a tener un grupo específico, no este grupo de WhatsApp que tenemos, sino vamos a abrir otros con los que van a estar en este taller de 3 sesiones con seguimiento. Además, Betty tiene muchas ideas muy interesantes que después ella, una vez que terminen las sesiones, ella les va a poder compartir. Así que les animo a que estén analizando y accediendo a esta oportunidad que tenemos, que Betty nos comparta toda esa riqueza que el Señor le ha inspirado. Pablo dice ahí en el chat, dice, ya leí el libro, está genial, dice Pablo. Y Ay, la pastora Janet también en Ecuador ya lo compró por Amazon, así que lo está leyendo, ahí lo está mostrando. Muy bien. Así que bueno, la oportunidad está abierta. Yo después les voy a pasar en el grupo de WhatsApp el enlace para que puedan registrarse, hacer el pago correspondiente. Para Argentina el costo es de 30.000 pesos, que estaría saliendo como 10.000 pesos por sesión, no es por tanto, favor. realmente es muy, muy accesible. Y para afuera está en $30, que también es bastante accesible para los que están afuera del país. ¿Dónde se anotan? Lo vamos a poner en el grupo de WhatsApp y si no, acá posiblemente pueda poner en el chat ya el enlace para que ustedes puedan inscribirse. Van a ser sesiones muy intensivas, con mucho contenido, mucho material que Betty les va a estar compartiendo y quizá más allá del libro, porque a Betty le encanta compartir cosas que no pudo poner en el libro. Betty, ¿querés decir algo? Sí, quería decir que el costo tiene que ver también porque Esther usa plataformas que son pagas. Todo lo que nosotros disfrutamos por Zoom, ella lo paga. Entonces, me pareció necesario que cobremos por los talleres que vienen, porque también en los próximos talleres vamos a enseñar ciertas formas de leer el libro, cómo usarlo para grupos, cómo usarlo para
porque este libro, la idea no es tanto de llenarnos de información, sino producir transformación en las personas. Y entonces incluso podemos hablar, por ejemplo, con Sara. Sara no sé si está todavía en el Zoom. Sara de Villalema C, Sara Moreno. Con ella tuvimos una experiencia de una persona en la iglesia que llegó a la iglesia buscando ayuda económica, bueno, y la ayudaron hasta que llegó un momento que no la ayudaron más y por supuesto se enojó y se fue de la iglesia. Entonces, uno puede tratar temas así específicos de algunos lugares. Hola Miri, no te habíamos visto. Este, no podemos tratar temas específicos de cada grupo, de cada iglesia, de cada lugar o de la persona que está tratando de ayudar a alguien. O sea, lo vamos a hacer práctico también. Lo que estamos dando es un pantallazo, pero lo que hay es tanto. Ustedes imagínense, con Rocío hace más de 7 años que estamos trabajando y seguimos porque este está pasando un momento de gran crisis, pero nosotros estamos confundidos, pensamos que las bendiciones siempre son salud, dinero, prosperidad, etcétera. El Señor dice que esas son cosas que Él sabe de cuáles de esas cosas tenemos necesidad. Le enseñé a Rocío que hay cosas que son indispensables, hay cosas que son necesarias y hay cosas que son superfluas. Y nosotros a veces le pedimos a Dios cosas superfluas que no nos van a hacer bien. Entonces, todo eso el libro lo va tratando y lo vamos a ir viendo. Y vamos a ir viendo, eh, porque, insisto, a nosotros no nos gusta cobrar cosas porque los cristianos estamos, yo digo que los que nos evangelizaron nos hicieron un poco planeros, ¿no? Nos ayudaban tanto pensando que éramos muy pobres y que no podíamos, entonces los cristianos, todo nos parece caro, todo, comprar un libro cristiano nos parece caro, pero después compramos una revista que nos cuesta a lo mejor más que un libro cristiano. Entonces, los cristianos tenemos una doble como dividida, ¿no? Fíjese que hay gente que dice, este es mi trabajo secular y este es mi trabajo para el Señor. ¿Desde cuándo tenemos dos trabajos? Si dice el Señor que todo lo que hacemos lo tenemos que hacer para Él. Entonces Mm. no podemos decir que tenemos un trabajo secular y un trabajo espiritual. Todo lo hacemos, tenemos que hacerlo bien para Él, con honestidad, con responsabilidad, con confianza, con todo lo demás. ¿Por qué? Porque todo lo tenemos que hacer para Él. Pero nosotros los cristianos vivimos vidas divididas, no tenemos claro muchas cosas. Como esto, miren, yo les puedo nombrar, me puedo pasar el día entero nombrándole cosas. Betty, le decimos a la audiencia que ahí en el chat yo puse el enlace, pero en el grupo de WhatsApp voy a poner el enlace con un detalle de todo lo que va a suceder en esas 3 sesiones del taller. Así Sí. que les animamos a estar registrándose para que podamos realmente disfrutar. Yo sé que, o sea, ahí no vamos a poder separar o hacerlo en 2 veces, miércoles y sábado, como hacemos ahora. Pero el que no pueda estar, pero quiere el taller, entonces lo que puede hacer es inscribirse y después va a tener la grabación. Eso seguro que lo va a tener. Así que estamos allí para ayudarles. Si quieren registrarse ahora, dice la pastora Janet, dice, son una bendición, estoy de acuerdo en pagar, en mi país pagamos todos los talleres. Sí, Bien. uno ya tiene una mentalidad diferente, ¿no es cierto? Aquí en Claro, Argentina a lo claro, mejor todavía no llega, no claro. llegamos a cambiar esa mentalidad. Pero entonces lo que vamos a hacer es ponerlo ahí en el grupo de WhatsApp para que ustedes puedan acceder al enlace y a los detalles. Miércoles 15, 22
y 29 de octubre. Es de acá unos 20 días más o menos que vamos a empezar con las sesiones. Recuerden los obsequios, a ver, bueno, es las grabaciones, los recursos descargables, el libro de Betty en versión digital y, por supuesto, un grupo de seguimiento, donde vamos a poder estar comentando todo lo que vamos a estar aprendiendo en los talleres. Algunos ya se estuvieron retirando porque ya se nos va yendo la hora Después, y lo que sí queremos es conversar un poco sobre estas preguntas que hicimos. A ver, yo creo que las voy a poner de nuevo. O si no, no, porque a mí me gusta verlos. Si yo pongo la presentación no los veo, no nos vemos. Entonces, ¿qué tal si vemos estas preguntas que estábamos haciendo? La primera es, ¿qué imagen equivocada de Dios necesito dejar atrás? ¿Alguien quiere comentar? Voy a abrir micrófono y compartir. hola, buenas noches. ¿Quién nos quiere decir? Bueno, por ahí, en lo personal, bueno, está buenísimo todo lo que decía en el taller. La pregunta es como necesitamos vernos en el espejo de Dios, o sea, Mm, como un Dios chiquito, o sea, como que es limitado al pensamiento humano, Eso, o algo limitado, no hay que limitarlo, por ejemplo. sí. Lo O- humanizamos a Dios en vez de espiritualizarnos nosotros, ¿no? O eternizarnos nosotros. Hay claro, una frase que se ve se lee por ahí o se escucha, que nosotros tenemos muchas veces problemas tan grandes y un Dios chiquito, ¿no es cierto? Pero a los problemas los tenemos que hacer chiquitos y a Dios grande. Así que tenemos que ver a Dios como realmente Él es y lo que dice su palabra, no lo que nos contaron, sino lo que dice su palabra, no lo que nosotros pensamos, sino lo que Dios realmente dice que Él es para nosotros. me- ¿Quién quiere compartir algo más? Y si no, la otra pregunta es, ¿qué mentira sobre mí estoy listo para soltar? Acá hay muchas, muchas mentiras. No lo hagamos personal, o sea, no digan, bueno, yo necesito soltar, ¿no? Porque a lo mejor uno no quiere digamos, descubrirse frente a los demás, ¿no es cierto? Pero nosotros sabemos y conocemos muchas personas también que se creen mentiras acerca de sí mismos. Bueno, yo no sirvo, no valgo, no me sale, no puedo. Todas esas mentiras tenemos que descartarlas. ¿Alguien quiere compartir algo más? el carácter, por ahí sí, ahora hablo de lo... Está bien, está bien. A ver, ¿qué eh, le pasa? Sí, Pastora Janet. Sí, buenas noches. Es una bendición el compartir esto y le doy gracias a Dios. Yo realmente tuve que dejar muchos paradigmas en mi vida porque fui siempre lastimada desde chiquita. Ujú, Entonces, a mí me botaban de la casa, me decían, lárgate. mm, Era pequeña, no entendía. Y hoy que soy mayor, igual. Pero he podido descansar en Dios, he podido decirle a Dios, ayúdame, porque es muy difícil tener esto de poder vivirlo y a veces uno se pregunta, ¿y dónde estás? mm, Y realmente es duro. sí, Sí, bueno, sí, y adelante. le doy gracias, y le doy gracias a Dios, lo estoy superando. Ah, Pasé por un proceso muy doloroso de una operación muy dolorosa, recién me estoy recuperando
Y este tiempo que estoy así, he preguntado a Dios que realmente me ama, está conmigo. Lo he sentido porque he Mm, visto su mano. Mm, mm, qué bueno, qué bueno. Qué bueno que podamos aprender que Dios es todo eso que Él dice para nosotros, ¿no es cierto? Y empezar a renovar nuestra mente, a cambiar, a transformar y vernos como Dios mm, nos ve a nosotros. Él no nos ve lastimados, no nos ve heridos, no nos ve eh, menospreciados, no nos ve menoscabados, no nos ve con la baja autoestima que nosotros nos vemos. Él nos ve como su creación perfecta. Amén. Betty. Sí, Janet, le quería decir a Janet y a los hermanos en general, que cuando nosotros aprendemos a ver el Dios que tenemos, nuestra visión de nosotros mismos también cambia. Mm, Porque como digo, si le creemos a Dios y Él dice que somos sus hijos y Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, yo tengo un montón de ejemplos entre que a veces no le pedimos cosas a Dios pensando que son insignificantes, pero son insignificantes para nosotros a lo mejor, pero no para Dios, porque todo lo que nos pasa nos afecta. Últimamente yo venía con una cosa que me estaba molestando muchísimo, y es que cada vez que mis hijos, algunos de mis hijos, mis nietos viajaban, me empezaban a venir a la cabeza un montón de imágenes de accidentes, sea en avión o sea en auto. Pero era una me pasaban así como películas. Y entonces le comenté a Esther un día, le dije, ¿te acordás, Esther, que te comenté ujú, esto? Y ella me dijo, bueno, pero vos tenés que empezar a cerrarle puerta a esas cosas que te... Porque nosotros tenemos la cobertura de Dios, no tenemos que pelear con Satanás, porque Cristo ya lo venció. Ahora dice que igual anda a nuestro alrededor buscando devorarlo, pero si nos quiere devorar, ¿cómo nosotros vamos a rechazarlo? Dice, resístanlo y saldrá disparando. ¿Cómo lo resistimos? Manteniéndonos dentro de la cobertura de la voluntad de Dios y de las promesas de Dios. Entonces, pero si yo le abro una puertita, Él me va a zumbar los dardos. Si yo paso mi pie un poquito al terreno de Él, permitiendo estas cosas, entonces, ¿qué tengo que hacer? Empezar a sacarlas. Señor, no las quiero. No estemos peleando con Satanás. Digámosle, Señor, no las quiero, sacámela. Y saben que a veces por ahí me quieren venir otra vez y empiezo, Señor, no las quiero tener, sacámela por favor, sacámela. En el nombre de Jesús quiero que me las saquen, no las quiero tener. Cuando nosotros hacemos nuestra parte, Él hace el resto. Y amén, les aseguro que saca esas cosas que nos afectan, que nos dañan, y pone paz. ¿Por qué? Porque ya la tenemos, la paz, ¿no? La paz la tenemos en el fruto del Espíritu. Entonces, tenemos el gozo, tenemos la paz, tenemos la fe, tenemos un montón de cosas. Aprovechemos, pero creamos lo que Dios nos promete y amén, disfrutemos. Hermana, si a usted la menoscabaron tanto, le hicieron sentir una cosa, usted diga a la gente que se lo ha dicho, párense y dígale, ¿saben una cosa? Yo soy hija del rey, ujú, yo soy hija del rey, aunque la crean loca, no importa, pero somos hijos del rey, aunque ellos no lo crean. Entonces, sí, aprovechemos lo que Dios nos dice, lo que Dios nos promete, lo que Dios nos regala, y amén. todo está en su gracia. No, Miriam, no, sí, sí, ahí Miriam levantó la mano. sí, Miriam, sí. Sí, sí, quiero aportar algo. Yo también pasé por una experiencia triste en mi vida y comprendí que Dios me daba una nueva dimensión de vida cuando acepté a Cristo como mi Salvador, mi Señor, mi Quirios. Y entonces entendí que yo ya no soy más lo que era antes, soy una nueva criatura. Entonces, las cosas viejas pasaron, son hechas nuevas. De manera que yo empecé a posicionarme en esa
Amén. en esa dimensión y en ese lugar de dignidad que me puso el Señor, porque me da una nueva dimensión, una nueva personalidad, soy una nueva criatura, es decir, ahora ya soy hija del Rey, como decía Betty, Sí. ya no soy más lo que era, ahora soy una nueva criatura Mm. y como dice la palabra, soy linaje escogido, nación santa, estoy en otra dimensión, ya no Amén. soy más cola, ya estoy en cabeza. Ujú. Pero nosotros tenemos que ejercer eso que el Señor nos dio, esa dimensión. Nosotros tenemos que empezar. Y aunque nos parezca que nosotras somos personas como prepotentes o nos miren algunos, nosotros tenemos que estar tranquilos porque nosotros somos embajadores del reino de Amén. Dios. Ya no estamos más en ser ahí como la humildecita, no, porque ahora somos de la dinastía y Amén. somos las hijas del rey. Entonces Amén. tenemos que ir con esa actitud Amén. que nos da Dios a través de su Hijo Cristo, Amén. Amén. Mm. porque Cristo nos da la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y ahora ya estamos relucientes, somos luz y sal Hay que y entender tenemos que también, ejercer. sí, hay que entender también Ay, que es un proceso. Sí. No sucede de la noche a la mañana, no nos sacamos todas esas cosas eh, así de golpe, pero es un proceso que vamos aprendiendo y vamos renovando nuestra mente a medida que vamos conociendo a Dios, ¿eh? Así que realmente de eso se trata, ¿no es cierto? De ir meternos en ese proceso. No siempre es lindo, no siempre es agradable, no siempre es algo que nosotros quisiéramos estar, pero Dios nos va arreglando, nos va puliendo, nos va Amén. moldeando a su imagen. Y nosotros nos dejamos estar en sus manos para que Él haga esa obra, ¿no? Es un proceso. ¿Alguien más quiere compartir algo? Si no, vamos a ir cerrando ya. En el grupo entonces vamos a pasar el enlace y todo el detalle de las sesiones. El sábado los que quieren estar pueden venir de nuevo porque seguramente el Señor va a hablar de otra manera, porque eso siempre pasa, ¿no? No podemos copiar exactamente todo lo que decimos porque el Señor va poniendo palabras en nuestra boca de acuerdo a lo que cada uno necesita. La otra pregunta que teníamos también ahí pendiente es ¿qué decisión concreta puedo tomar para vivir como hijo de Dios? Ahí hay que tomar decisiones, ¿eh? Job 22-28 dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Y después que uno decide sobre los caminos, alumbra luz. ¿Eh? Eh, Betty, No, estaba pensando eso, ¿no? Digo, el sábado seguramente no sé lo que voy a hablar, porque el Señor actúa de diferentes maneras cada día, pero todo está en el libro, mucho está en el libro, hay cosas que no están, que las he mencionado esta noche y que podemos ver el sábado que viene. Pero me gustaría que ustedes vayan viendo, también personalmente, se vayan analizando, a ver qué tipo de pobrezas están teniendo, porque todos tenemos algún tipo de pobreza. Y yo creo que la pobreza más grande que tenemos tiene que ver con la visión y la relación nuestra con Dios. Mire, sí, algo que yo practico de hace muchos años, algo que parece tonto, a mí me cuesta caminar. Entonces, yo le pido a Dios que me busque un lugar donde estacionar mi camioneta cerca de donde voy. Y usted dirá, por esa pavada lo molestás a Dios. ujú, Pero él dice que él le puedo pedir todas las cosas. Entonces, y me siempre, nunca me falla, nunca me falla. ujú. Siempre, pero años, ¿eh? Añares, más de 40 años que hago eso. Y 40 años que el Señor me consigue un lugar
cerca, a pocas, pocos metros de donde tengo que ir. Y si a veces le digo, si no tengo que comprar tal cosa, que no haya lugar en la puerta. Porque aprendemos a depender de Dios. Una de las cosas que Betty enseña también es que Dios no es minimalista, ¿cómo es, Betty? Dios es minimalista, no egoísta. Eso, bueno, pero no digas nada, eso va No, después en las sesiones. Gisela nos había escrito en el chat, dice, la imagen de Dios que tengo que dejar atrás es que Él tiene favoritos. Es cierto, Dios no tiene favoritos, somos todos sus hijos. Y Joana escribió exactamente, es un proceso, cargamos nuestra cruz todos los días. no, Dice ese es el Miriam, error. Cristo quiere darnos libertad. Él quiere que se la depositemos a sus pies, que carguemos nada más. Él quiere hacernos libres. Ajá. Bueno, ya estamos concluyendo y no sé si Betty querés decir algunas No, palabras finales. ahora que dijo esto de la cruz, en el libro se explica un poco, pero me gustaría el sábado, para los que estén, poder aclarar el tema, porque tenemos una costumbre equivocada de decir que llevamos la cruz, o la cruz que me tocó, y la cruz no tiene que ver con los problemas, es otra cosa, bíblicamente es otra cosa. Entonces, El a que veces quiera saber nosotros lo que Betty quiere enseñar, ahí los esperamos entonces. Porque Betty se pone a enseñar y ella se olvida. el Se tiempo. sumerge tiene esa pasión por Más enseñar y fácil. tiene tanta riqueza y tanto conocimiento inspirado por el Señor y eso es lo que ella nos va a estar compartiendo el sábado nuevamente y después en las sesiones, ¿sí? Ah, Betty, perdón que te corté, ¿viste? Pero No, ah, está bien, ya son bueno. 9:30 ya, está bien, está bien. Ujú. Bueno, mis queridos, gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Disculpen la Eh, hora. Así fue. Si la grabación me la piden por WhatsApp, por privado, y yo se las paso, les voy a pasar también el resumen del taller, es un PDF que tiene además algunas preguntitas, algunas reflexiones para hacer, y en el grupo también voy a pasar el detalle y la invitación para las sesiones que vamos a tener en octubre. 3 sesiones, cada una va a ser sobre uno de los módulos. El primero, ver a Dios, el segundo, vernos a nosotros y después compartir con los demás. ¿Puedo Sí, preguntar? sí, Esto va a tener que ser un poco más extenso, porque sería bueno que hagamos una primera parte de la charla y la segunda parte vengan con preguntas, sí. con cuestionamiento. El Ujú. libro tiene algunos temas bíblicos que por allí no están acostumbrados a verlo desde el punto de vista que está puesto en el libro. Y si ustedes tienen dudas o alguna cosa pueden mostrarlo bíblicamente, podemos discutirlo, podemos hablarlo, podemos charlarlo. O sea, el libro está preparado para bíblicamente, pero de todos modos, por allí hay visión de todo lo que dice la palabra en base a lo que en general va diciendo la palabra, la revelación progresiva, que por ahí puede resultar para algunos cristianos como controversiales, ¿no? Entonces, con toda libertad lo podemos charlar. Así que vengan dispuestos para traer inquietudes, preguntas o cuestionamientos con toda libertad, ¿sí? El Siéntanse libres. sábado, sí, el sábado va a ser como hoy. Eso que Sí, está diciendo Betty es para ya las sesiones que vamos para a estar los talleres, compartiendo. ¿Mm? Sí, sí, para sí. eso está. Buenísimo. Eh, Saqué algunas fotitos, lástima que no tienen todos la cámara abierta y algunos ya se fueron. No sé si quieren abrir la cámara y yo saco otra foto más, a ver si por ahí, sé que no todos Los que pueden abrir la están. cámara por el tema del internet, pero a ver,
¿Quién más quiere abrir cámara y sacamos fotitos para tener de recuerdo? Bien, Miriam. Hola Miriam, Miriam Greenhouse. Qué lindo verte. A Acá ver, no la vemos. no, yo lo tengo en la computadora, los veo a todos. Así que Ah, no hay claro. problema, sí, sí, sí. Bueno, a ver, sacamos una fotito entonces. Bien, qué bueno. Yo veo Bueno, cuatro dejamos, acá.